¿Y si te dijera que hay pruebas físicas tangibles y documentadas de que Jesús realmente caminó entre nosotros, y que no están enterradas en libros antiguos, sino conservadas en templos, museos y cámaras secretas hasta hoy? ¿Y si te revelara que la sangre de Cristo aún está impregnada en una tela, que el cáliz de la última cena aún guarda la memoria del pacto, y que la lanza que perforó su costado está al alcance de los ojos humanos? No estamos hablando de leyendas. Esto no es ficción. Estamos a punto de adentrarnos en una de las mayores revelaciones espirituales de los últimos tiempos. Los objetos reales, sagrados y estremecedores que aún existen y que estuvieron en contacto directo con Jesucristo. Objetos que muchos no quieren que conozcas. Reliquias que llevan siglos siendo custodiadas, ocultas, desplazadas, porque no son solo símbolos religiosos, sino portales espirituales que gritan verdades que el mundo moderno ha querido silenciar. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque cuando descubras lo que hay detrás de estos objetos, entenderás que tu fe nunca fue un salto al vacío, sino una conexión con lo eterno. La sábana santa de Turín. Hay objetos que trascienden el tiempo, no porque sean reliquias valiosas o piezas de museo, sino porque portan una huella tan poderosa que estremecen hasta al más escéptico. La sábana santa de Turín no es solo una tela de lino antiguo, es el eco visible del sacrificio más profundo que la humanidad ha presenciado. En sus más de 4 metros de longitud se encuentra impresa, como por fuego divino, la figura de un hombre flagelado, coronado de espinas, clavado en una cruz, un cuerpo golpeado de forma idéntica a como los evangelios describen el suplicio de Jesucristo. Pero, ¿cómo una imagen así pudo aparecer en un tiempo donde ni siquiera se conocía la fotografía? Y porque esta figura impresiona incluso a quienes no creen, los estudios realizados sobre esta sábana revelan datos que desafían la lógica humana. Las heridas, el tipo de sangre, la forma en que se imprimió la imagen, todo apunta a una realidad que sobrepasa cualquier explicación científica. Expertos forenses han identificado detalles tan precisos, como los regueros de sangre en las muñecas o el edema pulmonar provocado por la asfixia, que resulta imposible pensar que se trate de una falsificación medieval. No se trata de fe ciega, sino de evidencias físicas que parecen haber sido colocadas allí para desafiar cada generación que dude. ¿Y si esta sábana fue conservada por voluntad divina como un testimonio silencioso, un testigo mudo del dolor del Hijo de Dios, esperando el momento justo para hablarle al mundo sin palabras? Jesús no dejó escritos con su puño, pero dejó marcas en una tela que ha sobrevivido siglos de guerras, persecuciones, incendios y dudas. Y si esa imagen impresa no es una obra humana, entonces es celestial. La pregunta que debemos hacernos no es si la sábana es auténtica, sino ¿por qué aún la tenemos entre nosotros? ¿Qué quiere Dios mostrarnos a través de ella? ¿Será que hemos olvidado el precio real de nuestra salvación, y el cielo está usando esta reliquia como una última señal para despertar corazones dormidos? En un mundo obsesionado con lo visual y lo inmediato, esta imagen nos obliga a detenernos, contemplar y recordar. Jesús dijo en Juan 20:29, «Dichosos los que no han visto y sin embargo creen». Pero también sabía que hay momentos en los que la fe necesita ser encendida con señales tangibles. Como Tomás, muchos de nosotros necesitamos tocar, ver, sentir, y aún así dudamos. Pero la sábana santa no se impone. Ella simplemente está ahí, esperando que el alma que contempla su misterio se rinda al poder de Dios que se manifiesta en lo invisible. Cada hilo es un susurro del Espíritu Santo diciendo, «Esto fue real. Él murió por ti. ¿Lo ves ahora? Si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma. La sábana santa no es solo una reliquia religiosa, es una prueba espiritual que interpela al alma. Te invita a cerrar los ojos y ver con el corazón, a reconocer que no estamos hablando de una figura mística, sino de un hombre de carne y hueso que caminó entre nosotros, sanó enfermos, resucitó muertos, y que finalmente se entregó por amor. Y ese amor quedó grabado, no solo en los corazones de sus discípulos, sino en una tela que parece haber sido preservada por ángeles. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo.
El sudario de Oviedo. Muchos han oído hablar de la sábana santa de Turín, pero pocos conocen a su hermano silencioso, el sudario de Oviedo. Este paño de lino de apenas 84 por 53 centímetros no muestra una imagen visible, pero guarda en sus fibras algo aún más profundo, la evidencia de la última agonía. Se trata del lienzo que fue colocado en la cabeza de un hombre muerto por asfixia, empapado de sangre y fluidos vitales. Y aunque no lo creas, la ciencia moderna ha confirmado que la sangre en este sudario es del mismo tipo que la de la sábana santa. ¿Coincidencia? ¿O será que el cielo, en su infinita misericordia, dejó rastros físicos del precio pagado por nuestra redención? Este sudario se encuentra en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo en España, desde hace más de 1000 años. No es una tela decorativa ni una invención tardía. Su historia está documentada desde el siglo VII y ha sobrevivido persecuciones, guerras y traslados de urgencia para protegerlo. Pero lo más impactante es lo que revela. No se trata de un pañuelo cualquiera. Las manchas de sangre indican que fue colocado cuando el crucificado ya no respiraba, y su rostro estaba cubierto de sudor, sangre y fluidos pulmonares, signos exactos de una muerte por asfixia, tal como ocurre en la crucifixión. ¿Puedes imaginar ese momento? La cabeza del Salvador cubierta con este paño mientras su cuerpo, aún colgado de la cruz, se rendía al último suspiro. No hay rostro visible en el sudario, pero hay algo más poderoso que una imagen, el dolor registrado por las fibras, como si el sufrimiento de Jesús hubiera sido absorbido por cada hilo, por cada gota de sangre, por cada respiro que no llegó a ser. Y ahí está la enseñanza. Dios no siempre deja evidencias espectaculares. A veces, lo más sagrado se esconde en lo simple, en una tela manchada, en algo que el mundo ignora, pero que el cielo honra. ¿No es así también en nuestras vidas? Mientras esperamos grandes señales, Dios nos habla en detalles. Y si no aprendemos a ver lo invisible, corremos el riesgo de ignorar lo eterno. Pablo escribió en 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este sudario es eso, una señal eterna escondida en lo cotidiano, y cuando lo entendemos, algo en nuestro interior se despierta, porque si este paño realmente tocó el rostro de Jesús, entonces no es solo un objeto antiguo, es un testigo silencioso del momento más sagrado de la historia. Es una advertencia amorosa del cielo, diciéndonos, nunca olvides lo que costó tu salvación. El sudario de Oviedo no necesita imagen para conmover. Su poder está en el silencio, en lo que no se ve, pero se siente. Es un eco del Gólgota, un lamento de sangre que aún susurra al corazón despierto. Y mientras el mundo corre tras novedades, tú que has llegado hasta aquí, eres llamado a contemplar lo que pocos ven, pero lo que está por venir va más allá de una tela. Lo que viene ahora es una prenda que no fue cortada ni cosida, tejida en una sola pieza, y cargada de revelación. La túnica de Jesús. En medio del polvo, los gritos y el dolor de la crucifixión, hay un detalle que el Evangelio no dejó pasar desapercibido. Los soldados, al desnudar a Jesús, descubrieron que su túnica era única, sin costura, tejida de una sola pieza de arriba abajo. Dice Juan 19, 23, 24, y en lugar de rasgarla, echaron suertes para decidir quién se la quedaría. ¿Por qué ese detalle habría sido registrado con tanta precisión? ¿Acaso no era irrelevante en un momento tan dramático? Todo lo contrario. Esta túnica, tejida con devoción y sin división, representaba algo más que una prenda. Era el símbolo silencioso de la unidad, la realeza y el llamado eterno de Cristo. Según la tradición, esta túnica fue preservada por los primeros cristianos y trasladada a través de generaciones hasta llegar a Trier, Alemania, donde hoy se encuentra en 1960 la catedral de esa ciudad. Y aunque no existen documentos ininterrumpidos que confirmen cada paso de su viaje, lo que sí existe es una profunda veneración por lo que representa, no por la tela en sí, sino por la imagen espiritual que proyecta. Un Mesías que no fue dividido, una vida tejida desde el cielo con propósito eterno, una señal para ti,
que a veces siente que tu vida está hecha de retazos. Y si Dios también está tejiendo tu historia en una sola pieza, sin costuras, sin rupturas, aún cuando tú solo ves caos. Esta túnica representa también el sacerdocio de Jesús. En el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes llevaban vestiduras especiales, también tejidas sin costura. La túnica de Jesús, entonces, no solo era una ropa común, era un signo visible de su función como sumo sacerdote eterno, aquel que intercede por nosotros ante el Padre, no con sacrificios de animales, sino con su propia sangre. Hebreos 4, 14, 16 lo declara con poder. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Te das cuenta? Esta túnica fue objeto de juegos en el Calvario, pero en el reino espiritual es una de las llaves más profundas del misterio de Cristo. Lo que para los romanos era un simple botín, para el cielo era una prenda real. La túnica que no fue rota es un llamado a la unidad, al diseño completo de Dios sobre tu vida, al recordatorio de que incluso cuando otros juegan con tu destino, el plan de Dios sigue intacto, porque lo que Él teje, nadie puede deshacer. Muy pocos conocen esto, pero cuando ves tu vida hecha pedazos, piensa en esa túnica. A veces lo que parece dividido a los ojos humanos está perfectamente entrelazado por las manos del Creador. Y si Jesús usó una túnica tejida sin costura, quizás es porque Él mismo es el tejido perfecto entre lo humano y lo divino, una obra completa, una vida sin fragmentos. Y si lo permites, Él puede hacer lo mismo contigo. Pero espera, lo que viene a continuación no fue tejido, sino tallado en piedra preciosa, y tiene el poder de cambiar cómo ves la comunión con Dios. El Santo Cáliz. Pocas escenas en los Evangelios poseen un poder tan simbólico como la última cena. Allí, en medio del pan y del vino, Jesús selló una nueva alianza, no escrita en piedra como en el Sinaí, sino en corazones, con su propia sangre como firma eterna. Y fue en ese momento sagrado que tomó en sus manos un cáliz, lo bendijo y lo entregó a sus discípulos diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Lucas 22:20. Aquel cáliz no fue un objeto cualquiera, fue testigo del momento en que el cielo tocó la tierra para siempre. ¿Y si te dijera que ese cáliz aún existe? Según una antigua y consistente tradición, ese mismo cáliz fue llevado desde Jerusalén a Roma por San Pedro, y, con el tiempo, terminó en manos de los cristianos hispanos, que lo custodiarían durante siglos. Hoy se conserva en la Catedral de Valencia, España, y ha sido utilizado por papas, reyes y santos en celebraciones eucarísticas a lo largo de los siglos. Está tallado en ágata roja, una piedra semipreciosa resistente y pura, sostenido por un pie de oro con incrustaciones posteriores. Pero más allá de su forma o de su valor histórico, lo que realmente importa es lo que representa: la comunión eterna entre Dios y su pueblo. Cuando contemplamos ese cáliz, no estamos ante una copa vacía, estamos ante el recipiente, que cargó el símbolo del mayor acto de amor que ha existido. Jesús no eligió el oro ni las joyas para sellar su alianza, eligió el vino, un fruto sencillo, común, pero profundamente simbólico. En ese vino estaba su sangre, su vida, su entrega, y en ese cáliz se mezclaron lo divino y lo humano en una ceremonia de redención. ¿Te has detenido alguna vez a pensar lo que realmente significa tomar la copa en la Santa Cena? ¿O simplemente lo haces como un rito más? Porque si comprendes lo que ese acto representa, cada sorbo se convierte en un pacto renovado de salvación. El poder de Dios se manifiesta en símbolos, en lo pequeño, en lo simple, en lo que a veces olvidamos. Y este cáliz, más allá de su existencia física, nos recuerda que cada vez que participamos de la comunión, no es un acto simbólico, es un encuentro real con Jesucristo. Es un acto espiritual donde su sangre nos limpia, nos restaura y nos une como hermanos. Pablo lo expresó en 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Sí, lo es. Y lo sigue siendo cada vez que lo hacemos en fe. Casi nadie enseña esto así.
Pero cuando comprendes el significado profundo del Santo Cáliz, tu vida cristiana cambia para siempre. Ya no tomas el vino como un símbolo vacío, sino como un eco del Gólgota, una promesa sellada por sangre, una invitación a caminar en santidad. Porque ese cáliz, que aún existe y ha pasado de mano en mano, no fue hecho para ser exhibido en vitrinas, sino para recordarte que cada gota derramada fue por ti. Pero aún hay más. Lo que viene ahora no es un objeto de devoción, sino un arma que traspasó el cuerpo del Hijo de Dios, y cuyo misterio ha fascinado a emperadores y santos durante siglos. La lanza del destino. En los últimos instantes de la crucifixión, cuando el cuerpo de Jesús ya colgaba sin vida del madero, un soldado romano se acercó con una lanza y atravesó su costado. De inmediato, brotaron sangre y agua. Juan 19:34. Ese gesto, brutal en 1900, apariencia, estaba cargado de un misterio profundo. No fue una simple confirmación de muerte, fue una profecía cumplida, una señal celestial. Mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10. Pero lo que muchos no saben es que aquella lanza, la misma que tocó el corazón físico de Dios hecho hombre, todavía existe, y su historia es tan enigmática como poderosa, conocida como la lanza del destino, o lanza de Longinos, nombre atribuido al centurión que la blandió, y que, según la tradición, se convirtió al contemplar al crucificado. Este objeto ha sido perseguido por reyes, emperadores y buscadores de poder a lo largo de los siglos. Fragmentos de la lanza están conservados hoy en dos lugares, uno en el Tesoro Imperial de Hofburg, en Viena, y otro en el Vaticano. Se han hecho estudios, análisis y teorías, pero lo que resiste a la ciencia es el peso espiritual que esta lanza encierra, porque, más allá de su metal y su forma, fue el instrumento que tocó el cuerpo de Jesucristo, y, con él, el corazón del universo. La historia nos muestra que figuras como Carlomagno, Federico Barbarroja e incluso Hitler buscaron poseer esta lanza, convencidos de que quien la tuviera, gobernaría el mundo. Este mito, aunque manchado por la ambición humana, revela una verdad espiritual profunda. Los objetos que tocan lo sagrado nunca quedan vacíos, cargan con una energía, una autoridad, una responsabilidad. Pero aquí está el punto que muchos no entienden. El poder no está en la lanza, sino en lo que tocó. Y tú también puedes tocar ese mismo poder, no con tus manos, sino con tu fe, porque el costado de Cristo sigue abierto para los que lo buscan con humildad. Apocalipsis 1:7 nos recuerda: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esa herida no se cerró, sigue siendo un recordatorio visible del precio de nuestra redención. La sangre y el agua que brotaron son símbolo del bautismo y de la Eucaristía, de la limpieza y de la vida eterna, y cada vez que recordamos la lanza, deberíamos preguntarnos: ¿estoy viviendo como alguien que ha sido traspasado por ese amor? ¿He permitido que esa herida toque también mi corazón endurecido? Muy pocos comprenden el mensaje de esta lanza. No es una reliquia de guerra, es un llamado a rendición, es un símbolo de la espada que corta el alma y el espíritu, el corazón y los pensamientos, como dice Hebreos 4:12. Y si hoy estás leyendo esto, no es casualidad. Quizás esta es tu oportunidad para dejar que esa lanza rompa tus barreras internas y toque tu parte más profunda, porque quien se deja traspasar por el amor de Cristo, nunca vuelve a ser el mismo. Y ahora que ya conoces estos 5 objetos, quédate, porque estás a punto de descobrir o motivo por trás de sua preservação, e o que Deus pode estar querendo te revelar con isso. Ahora que conoces estos 5 objetos que aún existen y que marcaron para siempre la historia de la humanidad, quiero hacerte una pregunta directa al alma. ¿Cuál de estos objetos tocó más tu corazón? ¿Y por qué crees que Dios permitió que aún existiera? Responde en los comentarios. Quiero leerte, orar por ti y profundizar juntos en este misterio. Si este mensaje encendió algo en tu interior, si sentiste que tu fe fue confrontada y fortalecida, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque aún hay mucho por revelar, y lo que viene después puede ser aún más impactante.
Y si este video te habló, no pierdas el próximo porque vamos a desenterrar verdades espirituales que fueron escondidas por siglos, y solo los que tienen oídos espirituales podrán comprenderlas. Nos vemos pronto. Que el Espíritu Santo te abrace, te guíe y te recuerde. Lo que fue tocado por Jesús jamás desaparece. Vive, y vive para darte vida eterna.